¿Cómo superar el miedo a renunciar a tu trabajo? A todas esas ideas que llegan a tu mente que te hacen creer que dejar ese trabajo podría ser una decisión catastrófica, pero que a pesar de todo te está carcomiendo por dentro el alma y las ganas de vivir. En este episodio te lo cuento. Despide los jefes del miedo que viven en tu cabeza y crea una vida de la que no necesites escape. Empecemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Despide tu Jefe Podcast. Yo soy Lixi y hoy vamos a hablar de cómo realmente transformar ese miedo a dejar ese trabajo en una oportunidad para tú construir una nueva vida y seguir el llamado de tu alma. Porque yo estoy segura que si tú estás en esta situación en este momento es porque tu alma te está pidiendo un cambio, tu alma te está pidiendo una nueva oportunidad de crear cosas diferentes para tu vida. Pero ese miedo a soltar esa estabilidad, a soltar eso conocido, a soltar el futuro y el exceso de pasado que tienes en tu vida, pues te va a limitar a tomar la mejor decisión. Y yo te quiero contar que realmente todos nosotros, las personas que hemos renunciado a nuestro trabajo, hemos pasado por esta misma situación. De hecho, el día de hoy conocí a una persona que renunció a su trabajo, trabajaba en una agencia de marketing, no le pagaban bien, era totalmente explotada. Y ella me dijo, si yo pudiera hacer algo diferente, hubiera tomado la decisión más rápido, porque se dio cuenta que en el mundo corporativo y en el mundo tradicional lo que nos venden es que tomar decisiones arriesgadas y muy rápidas está mal, que tenemos que controlar y tenemos que planear y que tenemos que tener los ahorros A, B, Z para hacer lo posible, y que hasta que no tengamos esa libertad asegurada o esa economía asegurada, no vamos a poder dar el paso. Pero esa es la mentira más grande que te han vendido y que por eso nunca vas a tener la libertad que necesitas, vas a tener las condiciones que necesitas para poder dar el paso. Porque siempre va a haber algo que te quede faltando, siempre va a haber una actividad, un dinero, algo más que tienes que hacer, un paso extra. Entonces, yo te quiero contar qué fue lo que yo realmente hice durante todo este proceso, que a mí me ayudó muchísimo a dar ese paso. Y además de que mi personalidad ya tiene esa característica, yo soy una persona muy arriesgada. O sea, yo siento que la vida es demasiado corta para quedarme dentro del miedo pensando en qué va a pasar. Yo prefiero averiguarlo. Y yo he entendido a través de todos estos años que llevo con el tema del podcast, entrevistando personas y mentoreando personas en el entrenamiento, todos nosotros actuamos y pensamos de manera muy diferente. Hay personas que requieren ser más precavidas para tomar sus decisiones, pero no quiere decir que no lo puedan hacer. Pero una de las premisas que a mí me hizo tomar la decisión y soltar ese miedo era que yo pensaba en dos cosas. Número uno, ¿cómo quiero recordar esta etapa específica de mi vida? Yo en ese momento tenía 24 años cuando renuncié. Estaba muy joven, apenas estaba realmente empezando en el mundo corporativo. Y yo decía, yo quiero recordar esta etapa de mi vida cuando tenga 80 años. ¿Cómo? Como que crecí mucho profesionalmente en ese lugar que me prometían el éxito, o como que cometí locuras, me arriesgué un montón, de pronto las cosas no me salieron como yo quería, pero aún así lo intenté. Y siempre la respuesta fue, quiero intentarlo y saber de que todavía tengo mucho tiempo para equivocarme, para hacerlo diferente, para volver a empezar. Y esa decisión, simplemente esa perspectiva me hacía mirar a mi alrededor y decir, es que no tiene sentido que yo siga aquí arriesgando e invirtiendo toda la cantidad de tiempo, energía, conocimiento en algo que no me está encendiendo y que no me está permitiendo sentirme orgullosa de mi yo del futuro. Entonces, esa fue una de las cosas. Y la segunda pregunta que me hice fue, yo miraba a mi alrededor y yo veía a mis jefes, veía a mis colaboradores, veía a las personas que más ganaban en la empresa, porque cuando uno está en un lugar corporativo siempre tienes como esa visión de futuro, de crecer profesionalmente, de verte como esas personas que están en un mejor rango, ¿no? Porque si tú, para qué, no conozco a nadie que entre al corporativo y diga, no, yo me quiero quedar aquí toda la vida. Como que nosotros siempre como seres humanos estamos buscando a crecer y a estar mejor. Eso es parte de nuestra evolución. Pero entonces yo miraba a mi alrededor y a pesar de que todos ellos eran unas personas muy inteligentes y muy diestras en lo que hacían, yo los veía y yo decía, yo no añoro su vida. Yo no quiero ser como ellos.
O sea, recuerdo muy bien un día que tuve que ir a la empresa un domingo por la tarde por una situación que se presentó así como extracurricular, realmente nunca pasaba eso. Y yo llego a la oficina y veo a mi jefe principal sentado en el escritorio con su hija al lado. Y la nena como pintando y él ahí, llevaba todo el día ahí. Y yo lo veo y eso me choquea un montón porque yo digo, él debería estar en casa con sus hijos y con su hija, ¿no? Pero está acá. Y yo entiendo que a veces hay circunstancias que requieren un poco de inversión, de tiempo, pero resulta que esa era la realidad de casi todos los fines de semana del jefe. Entonces, como que el hecho de pensar que no podía tomar la decisión de decidir estar con las personas más importantes de su vida en ese momento específico, a mí me rompió el corazón, porque yo decía, yo no quiero esto para mi vida, yo cuando tenga la edad de él, yo quisiera poder elegir pasar el fin de semana con mis hijos en casa o haciendo las cosas que a mí me gustan, ¿sí? Entonces, yo veía su estilo de vida, o sea, cómo llevaban ellos la vida, cómo hacían, y yo decía, no, no quiero ser como ellos. Incluso había una señora que era como la líder pues de toda la corporación en Panamá, porque yo trabajaba en Panamá, y ella ganaba mucho dinero, en ese momento como $15,000, o sea, yo ganaba 1,000 y ella 15,000. Llevaba ahí 15 años en esa empresa y yo la veía a ella y decía como, wow, qué mujer tan inteligente, pero no añoro su vida. Entonces como que viajaba un montón, pero era como solamente a las empresas a visitar y como que yo desde lo que veía, obviamente no conozco la intimidad de su vida ni de ninguno, pero desde lo que yo veía, no era como, wow, yo quiero tener esa vida. Entonces yo me empecé a preguntar como, si sigo aquí, quiero seguir convirtiéndome en ellos, o sea, quiero seguir teniendo ese estilo de vida, quiero tener esas cosas que ellos están teniendo en este momento o quiero algo diferente. Porque si sigo en este camino, voy a tener exactamente el estilo de vida que ellos tienen. Y eso me daba más miedo. O sea, realmente pensar en tener el estilo de vida que ellos tenían en ese momento era como, ay no, Jesús, por favor, sáquenme de aquí, yo no quiero estar acá. O sea, me daba terror pensar en que de pronto mi yo del futuro iba a estar teniendo una vida totalmente aburrida desde mi punto de vista y no critico absolutamente nada porque yo siento que cada uno construye su estilo de vida como le gusta, pero ¿qué es lo que Lixi quería? ¿Qué es lo que Lixi sentía de cómo se debía ver la vida? Para Lixi, la vida en ese momento, y todavía, se ve llena de aventuras, de experiencias, conociendo y recorriendo el mundo, conociendo personas nuevas, sintiéndose retada mentalmente y aportando a la vida de otras personas a través de lo que sabe. Así es como yo visionaba mi vida. Y al mirar a mi alrededor yo sabía que eso no lo iba a poder conseguir ahí. Entonces realmente no tenía ningún sentido seguir en un lugar donde no iba a poder construir ni en un futuro cercano ni en un futuro lejano el estilo de vida que yo soñaba para mí. Entonces esas cosas, esas preguntas a mí me hicieron soltar mucho el miedo, porque el miedo de ver que yo estaba encaminándome hacia una vida que no era la que yo quería, era mucho más grande que el miedo a enfrentarme a la incertidumbre. Y mira, esta nena que te digo que conocí justamente hoy, me pareció muy interesante porque ella decía como yo me estaba preparando para hacer más dinero, para poder soltar el trabajo, no sé qué, pero al final cuando doy el paso y entro en este estilo de vida, me doy cuenta de que eso era simplemente un miedo que estaba alargando mi decisión de dar el paso porque siempre llegaban más circunstancias que requerían dinero y entonces al final como que nunca estaba preparada para hacerlo. Siempre había como algo que me estaba impidiendo realmente tomar la decisión. Pero en el momento que ella decide hacerlo, que fue en pandemia, o sea, tras de todo tomó la decisión antes de pandemia y entonces se quedó, o sea, mejor dicho, de ahí vinieron una cantidad de acontecimientos que yo decía, es impresionante todo lo que se empieza a mover en el momento que uno toma una decisión. Y fue muy valiente de su parte, porque entonces estaba en pandemia, su papá se enfermó de cáncer, empezó a tener problemas con su pareja, se estaba pagando un apartamento y perdió todas sus inversiones, o sea, como que todo su mundo se desboronó por completo. Y aún así yo le pregunté, tú aún después de saber todo lo que pasaste, si hoy pudieras volver al pasado con esta información, ¿tú volverías a tomar la decisión? Y me dijo, sí.
pero lo haría más rápido. Y me sorprendió un montón, porque yo dije, ok, una persona sabiendo todo el dolor y sufrimiento que pudo haber tenido por una decisión que tomó, de haber renunciado a un trabajo repentinamente, aún así que elige hacerlo. Y me dijo, sí, porque la libertad y el saber quién soy yo a través de todas estas experiencias vale más que lo que estaba sufriendo y lo que estaba viviendo dentro de ese trabajo corporativo. Y eso me pareció hermoso, porque realmente ahí es donde está la magia. Cuando nosotros nos permitimos conocernos a nosotros mismos y descubrirnos a través de quiénes somos por lo que estamos haciendo. No hacemos para saber quiénes somos, no, somos unas personas que estamos persiguiendo nuestros sueños, que estamos entregando todo lo que queremos, que estamos aportándole al mundo desde algo que nos hace brillar. Y desde ahí, desde ese hacer, nos seguimos reconociendo, pero viene desde el ser. Entonces, la mayoría de personas que yo he entrevistado acá en el podcast coinciden que ni por 10 veces un mejor salario de lo que ganan hoy en día como emprendedores o haber dado el paso a una vida totalmente diferente, volverían al mundo tradicional. Y yo te lo digo, yo tomé esa decisión de irme a Egipto, hacer ese voluntariado y al principio me arrepentí un montón porque llegué a vivir en unas condiciones horribles que no era lo que yo esperaba. Y a pesar de que estaba muy joven y era como que te estás haciendo el hueco en la hoja de vida y después quién te va a querer contratar si renunciaste, si no duraste tanto tiempo en un trabajo y todos estos miedos llegan, ¿verdad? Pero yo, a pesar de eso, yo decidí seguir moviéndome hacia adelante porque algo en mi interior me decía que allá afuera había un mundo de muchas más posibilidades. Y mira, hoy yo gano mucho más dinero de lo que podría ganar como profesional en una empresa. Bueno, hay diferentes tipos de empresa, pero digamos que en una empresa tradicional, en un mercado latino, gano mucho más. Pero más allá del dinero, gano demasiada libertad. Yo soy quien administra su tiempo, o sea, yo me levanto a la hora que yo quiera, organizo mi agenda como desee. Hay días que trabajo los domingos, pero hay otros días que no trabajo un miércoles. Hay días que empiezo a las 11 de la mañana mi rutina, otros días empiezo temprano. Hay unos días que trabajo hasta muy tarde y hay otros días que simplemente no trabajo, ¿sí? Y eso, ese pequeño momento de libertad, hace que absolutamente cualquier miedo se disipe, porque tú te das cuenta quién eres a través de lo que estás siendo, de esa persona que se construye todos los días. Y poder dar ese paso a renunciar al trabajo realmente nos da la oportunidad a nosotros de conocernos profundamente. Tú no te vas a conocer más que cuando decides ser emprendedor, que cuando decides soltar la zona segura, que cuando decides dar el paso a una vida diferente. Te lo prometo, que esta es la mejor terapia de autodescubrimiento que vas a tener. Y es más, si además de eso decides irte a dar un viaje, un añito sabático, para ir a conocerte, mejor dicho, llegas a un lugar de entendimiento sobre quién eres tú que no te imaginas, que va a un nivel de profundidad que ahí es donde empiezas a encontrar plenitud, porque dejas de querer encajar en un molde que la sociedad ha construido para ti y empiezas a construir el tuyo, empiezas a hacer cosas que te inspiran, empiezas a hacer cosas que a ti realmente te gustan y a partir de ese momento empiezas a crecer. Entonces, soltar ese miedo es simplemente hacerte estas preguntas, es realmente yo cómo me veo, cómo quiero recordar esta etapa de mi vida en el futuro. Yo me veo como mis jefes, o sea, yo me veo como estas personas que me rodean, este entorno en el que estoy me está haciendo crecer, me está permitiendo sacar mi máximo potencial. Si hay un llamado en mi interior de dejar ese trabajo, ¿de dónde viene? De una necesidad de buscar más libertad, de una necesidad de poder expresarme, de una necesidad de querer compartir mis dones con el mundo, o sea, ¿de dónde? Y cuando tú respondas todas esas preguntas, vas a encontrar que tu interior tiene tanta sabiduría y por eso te trajo acá a este podcast, pero además te trajo a entender que hay algo mucho más grande para ti allá afuera, que está al otro lado del miedo, al otro lado de la incertidumbre, al otro lado de todas esas creencias limitantes que te han construido por tantos años diciéndote que es mejor lo seguro a lo que no sabes, ¿sí? A lo incierto.
Entonces yo te hago esa invitación para que te des la oportunidad de escuchar ese llamado y profundizar, entender de dónde viene, entender qué es lo que tu alma está buscando, qué es lo que tu alma realmente desea y permitírtelo, independientemente de la edad que tú tengas en este momento. Tienes que saber que hoy, y lo repito en todos los podcasts, hoy es el último día más joven del resto de tu vida. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cómo te vas a mover? ¿Cómo vas a tomar tus decisiones? Porque más adelante puede que mires en retrospectiva este momento y digas, pucha, la embarré. Y te voy a contar una historia de el año pasado. Yo solté varias cosas para irme a viajar por Europa. Soy un alma súper viajera, si no me conoces. Amo viajar. Solté muchas cosas, clientes, trabajos, proyectos, porque quería ir a viajar a Europa. Una amiga tenía el sueño profundo, intenso, ardiente de viajar a Europa también, hace muchos años. Cuando ella se dio cuenta que yo iba a ir, le dije, pues vamos y lo hacemos juntas y vivimos esta experiencia juntas. Y ella, sí, yo quiero, este es el sueño de mi vida, contigo lo voy a hacer. Pasaron los días, empezamos a planear el viaje y siempre encontraba una excusa para no hacerlo, para no moverse hacia adelante. Tal que llegó el día de comprar los tiquetes, yo compré mis tiquetes, ella no lo hizo, me fui a viajar. Viví 3 meses en Europa viajando y después, unos meses después, decido volver a la ciudad de Medellín, que es donde vivo actualmente. Y ella se quedó viviendo las mismas experiencias que estaba viviendo. Hace poco me volvió a decirme, no, es que me arrepiento de no haberlo hecho, es que yo tengo ese deseo, quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Y yo decía, mira qué curioso que en el momento que tuviste la oportunidad, ahí encontraste un montón de excusas y tus miedos te vendieron de que tenías una estabilidad que no podías soltar. Pero todas esas decisiones, todas esas cosas que pasaron en esos 3 meses, que era para darse la oportunidad, no fueron tan trascendentales en su vida como que en esos 3 meses cambió mi vida por completo y si me hubiera ido me hubiera perdido esta oportunidad. No, siguió viviendo exactamente lo mismo que venía viviendo hace unos años que quería dejar. Entonces, yo decía, ¿qué son 3 meses de tu vida? Para darte la oportunidad de conocer quién eres tú y qué cosas hay allá afuera esperando por ti. ¿Qué son 3 meses de tu vida para cometer un error y resarcirlo? ¿Qué son 3 meses de tu vida para ir a cumplirle un sueño a tu alma y vivir algo tan intenso, tan bonito, que te permita ver tu vida de una nueva perspectiva? Y eso quiere decir que tú puedes volver a donde estás hoy. Sí, puedes volver. Porque una de las creencias más limitantes que tenemos los seres humanos es creer que tomamos una decisión y eso es para toda la vida. Entonces, si yo tomo esa decisión, nunca más voy a poderlo hacer diferente. No. Si yo hoy decido cambiarme, irme, y después quiero volver a donde estaba, está bien. Pero lo vivo desde haberlo experimentado, no desde el miedo. Desde haberlo vivido y dice, ay, resulta que la vida en Europa no era como yo me lo imaginaba, no lo quiero hacer, quiero volver donde estaba antes, y está bien. Pero por lo menos me di la oportunidad, me di el permiso de hacerlo. Y no quedándome con la duda eternamente hasta que llego a los 80 y digo, pucha madre, me hubiera arriesgado más, hubiera vivido más, hubiera experimentado, me hubiera arriesgado. ¿Qué son 3 meses de tu vida? Es más, no 3 meses, ¿qué es un mes de tu vida? Que te des el permiso de ir a cumplirle el sueño a tu alma. Que te des el permiso de ir a hacer lo que realmente te enciende y desde hacerlo descubrir si vale la pena o no. Da más miedo que darte con la duda, ¿no crees? Da más miedo mirar atrás y decir, no lo hice cuando tenía la opción, tenía la oportunidad. Y mira, hay gente que dice, no, es que yo tengo hijos. Conozco gente que se va a viajar con hijos, que deja todo con hijos. Y eso a veces se vuelve el mayor motor para salir de esa zona de confort. Porque si tú sabes que hay una boca que tienes que alimentar, tú mueves las nalgas como sea para hacerlo posible. Pero en esa zona cómoda, nada crece. Nada crece. Porque ya todo lo tienes listo, ya todo lo tienes por sentado. Entonces, date la oportunidad de hacerte estas preguntas, ir a la profundidad de tu vida, de tu alma, de lo que te está pidiendo tu corazón y descubrir quién eres y qué tanto puedes dar. Hay mucho que puedes empezar a vivir y experimentar allá afuera, acá afuera, el mundo que espera por ti, cuando te atrevas a dar el paso. No permitas que esos miedos o esos jefes en tu cabeza
te vendan la idea de que necesitas tener toda la vida resuelta para poder tener más libertad. Las personas que hemos dado el paso, créeme, no teníamos la vida resuelta en el momento que tomamos la decisión y no tenemos la vida resuelta en este momento. Y probablemente nunca vamos a tener la vida resuelta. Pero eso es lo lindo, eso es lo mágico, porque desde ahí nos permitimos crecer, desde ahí nos permitimos crear, desde ahí nos permitimos conocernos. Y eso vale mucho más que cualquier cosa. Entonces, conoce las historias de otras personas que ya han renunciado y date cuenta que no eres la única persona que se siente así, pero que estás a una sola decisión de cambiar tu vida por completo. Y probablemente pase situaciones súper horribles en tu vida. Como te digo, esta nena, o sea, le murió su papá, se divorció, perdió todas sus inversiones y aún así no lo volvería a tomar la decisión. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que a través de esas experiencias pudo autoconocerse y pudo crear una vida mucho más libre que no iba a ser capaz de hacerlo en el mundo corporativo. Por eso tu alma te está pidiendo que des el salto de fe. Si te gustaría dar ese salto de fe conmigo, acá abajo puedes aplicar a la lista de espera para mi entrenamiento de Despide tu Jefe, donde realmente te enseño todo ese paso a paso para que lo puedas hacer y puedas construir una nueva identidad de un CEO, de una CEO, de una persona que crea experiencias y oportunidades en su vida, que lidera su vida desde saber quién es. Te doy todo el paso a paso para que lo puedas hacer, puedas emprender y puedas conocerte y descubrir internamente qué es eso que te está impidiendo dar el paso y cómo construir la fortaleza que necesitas para poder crear una vida diferente. Así que si quieres que sea tu mentora y poder acompañar tu camino, acá abajo en el link te dejo, acá en la descripción te dejo el link para que te puedas unir. También me puedes seguir en mis redes sociales como Lixi Go Travel y ahí te voy a compartir toda la información y todas las historias que más pueda para demostrarte que este camino de más libertad es posible para ti si tú eliges darte la oportunidad de tomar el paso. Recuerda que para tú poder crear una vida a la que no necesites escape, lo único que tienes que hacer es despedir los jefes que hay en tu cabeza. Nos vemos en un próximo episodio.